Hola amigos de Publicontadores, el día de hoy te daremos a conocer que la CONFIED sacó un pronunciamiento en relación a la situación actual que vivimos. ¿Te has preguntado cómo la crisis política afectará a nuestra recuperación económica? Acá te dejamos un extracto de una entrevista realizada a la señora María León, presidenta del CONFIED, quien expresó su malestar porque esto afectaría a nuestra reconstrucción económica. Nosotros expresamos nuestra preocupación por la situación que estamos viviendo. Evidentemente tenemos ahora una nueva crisis, que es una crisis política, que acompaña a la crisis sanitaria y a la devastación económica que ha dejado esta crisis sanitaria, que ha afectado a millones de familias, nos ha afectado a millones de familias en el país entero. Entonces, consideramos y hemos pedido reiteradas veces, esta no es la primera vez que pedimos que paren las confrontaciones entre los poderes del Estado. Estamos viviendo, como dije, una situación muy apremiante de una emergencia sanitaria y económica que nos debe convocar a todos a poner nuestra atención allí. El país va a tener la peor caída económica que el resto más de decrecimiento del PBI. Eso significa pérdida de millones de peruanos de sus empleos, viviendo una situación de una emergencia excepcional en el país y se requiere de la buena voluntad de todas las autoridades. Aquellos que han sido electos por el voto popular deben entender que no es momento de buscar culpables, es momento de buscar soluciones, de atender las necesidades apremiantes que tiene el país. Y creo que hay que dar gestos. Las elecciones ya han sido convocadas para el 11 de abril, están en curso. Vamos a ser celosos vigilantes de que ello ocurra y que el 28 de julio tengamos un cambio de poder y cambio de gobierno como corresponde a un país democrático como el país, como el Perú. Entonces, en ese sentido, la invocación es para que, por favor, ambos poderes del Estado reflexionen. Forzar una figura de vacancia con tanta premura va a generar una inestabilidad, faltando tan pocos meses para las elecciones y para el término del mandato presidencial. Creo que debemos ser responsables y pensar primero en los intereses de la ciudadanía y en cómo hacemos para reconstruir la economía y cómo hacemos para reconstruir los puestos de trabajo formales de millones de peruanos que lo necesitan. Interrumpir una presidencia de la República por una figura de vacancia que ciertamente existe en la Constitución, pero que no está muy claramente definida de qué es lo que significa una incapacidad moral, puede ponernos al filo de la navaja digamos, la atención de las necesidades sanitarias del país y de la recomposición económica. Imagínese usted el trastorno que significaría a 7 meses de las elecciones y a menos de un año del cambio de gobierno, tener un nuevo presidente que pueda impulsar seguramente distintas políticas desde el poder ejecutivo que van a retrasar la reconstrucción de nuestra economía y que es muy importante. Necesitamos reconstruir la economía nacional, necesitamos que el sector privado siga apuntalando con inversiones, con el crecimiento, con la generación de puestos de trabajo y con la generación de recursos para el fisco que va a quedar golpeado después de esta situación de pandemia. Eso es lo que tenemos que pensar, tenemos que enfocarnos en cómo hacemos para lograr bienestar para los ciudadanos del Perú. ¿Cómo observa, para ir finalizando, cómo observa el actual momento económico? Cuando aparece este escándalo apenas hace 3 días, como todo en el Perú parece que hubiera sido hace semanas, pero es apenas hace 3 días, había cierto optimismo en torno a la recuperación aún en circunstancias tan difíciles. Mire, nosotros podemos ver de las cifras que emite el Ministerio de Trabajo que hay un mayor número de puestos de trabajo formales que se van recuperando en los meses que son posteriores, digamos, al inicio de la pandemia. Y esto es una señal de aliento para que podamos continuar. Han habido muchísimas empresas, sobre todo micro y pequeñas, que tras esta larga cuarentena que hemos tenido que soportar, no han podido prender su luz, como digo, han tenido que cerrar. Hay muchísimas empresas que han tenido que despedir a sus trabajadores y necesitamos concentrarnos en ello, en hacer un shock de inversiones. Ya el sector público ha anunciado una serie de proyectos que van digamos, a ser priorizados y que necesitamos que se prioricen cuanto antes para que esos trabajos lleguen cuanto antes a los peruanos. Grandes obras de infraestructura, de irrigación como Majesiguas, Chavimochic, la línea 2 del metro, la pista del aeropuerto Jorge Chávez, los anillos viales, en fin, hay una serie de obras que están previstas en el Plan Nacional de Infraestructura y que necesitamos que se lleven adelante. Obras de asociaciones público-privadas para poder generar servicios públicos que puedan ser brindados por entidades privadas que construyan infraestructura o que brinden servicios o que ayuden en la gestión, tienen que ser puestos en la mesa de debate
para generar, como digo, esta recuperación económica, la recuperación de ingresos para el fisco nacional y la recuperación de puestos de trabajo. Ese debe ser el foco en el que tenemos todos que apuntar. Cambio de gobierno, se crea un ambiente de incertidumbre y estamos viviendo una situación de pandemia que ha golpeado la economía con un decrecimiento, como ya lo hemos podido ver, y esto, digamos, genera que los inversionistas pongan una pausa en los proyectos que tienen hacia adelante y necesitamos garantizar una estabilidad jurídica, necesitamos dar de cara hacia el exterior también, porque hay muchos inversionistas y fondos que vienen del exterior, dar una imagen de que en el país tenemos una seguridad jurídica, como digo, y cumplimos fielmente la Constitución, garantizamos las fechas de elecciones, por ejemplo, y todas estas cosas que son fundamentales para que se creen las condiciones de predictibilidad y la inversión pueda darse en el país. Eso es lo que necesitamos, que nuestro país sea predictible y que tenga estabilidad jurídica. Hay que recordar, Enrique, permíteme decir esto, que hay muchas críticas en el sentido de que el modelo ha fallado y se habla del neoliberalismo y que hay que acabar con esto. Yo quiero recordarle a nuestros conciudadanos que hace 30 años hemos construido grandemente el crecimiento de nuestro país. Hemos pasado de no tener ninguna reserva internacional a tener más de 70.000 millones de dólares, de tener una inflación de 4 dígitos a tener una de 1 dígito, a reducir enormemente las cifras de pobreza. Ciertamente han habido cosas que hay que ajustar, que no han funcionado bien, nadie lo niega. Lo que ha fallado principalmente es la redistribución de la riqueza que se ha generado desde el sector privado y desde los contribuyentes, que ha sido puesta a disposición de los gobiernos, que no se ha ejecutado de manera correcta, que ha estado teñida de muchas veces de actos de corrupción. Tenemos muchísimos alcaldes, gobernadores, presidentes de la República procesados y presos por estas causales y necesitamos adecentar las personas que accedan a trabajar en los gobiernos para poder regular la vida de los demás. Pero ciertamente el modelo no es lo que ha fallado la redistribución de riqueza, la generación de bienestar, el llevar estos dineros que se producen con el esfuerzo de todos los peruanos al beneficio de las personas que lo sientan en sus localidades, en sus ciudades. Ha fallado también la atención de la informalidad. Algo no hemos estado haciendo bien y hay que reflexionar sobre ello para tener un elevado índice de informalidad como el que tenemos. El día de hoy, solamente el 27% de la formalidad es la que soporta el erario nacional y los ingresos que tiene el país, porque la informalidad no paga impuestos, la informalidad no contribuye con este fondo de distribución. Entonces hay que repensar un poco estas cosas y mirar hacia adelante, pensar cómo podemos mejorar todas estas cosas que no han funcionado por el bien de nuestro país. Bueno amigos, espero que te sea útil esta información. No olvides de suscribirte a nuestro canal, dale mucho like y lo más importante, comparte esta información. Con nosotros será hasta la próxima. Tupananchiscama.